Bueno amigos, bienvenidos al taller número 2 de arte y bisutería. Habíamos quedado en elaborar esta pulsera de macramé. Miremosla bien. Esta es la pulsera con la que habíamos finalizado el taller anterior y habíamos quedado que íbamos a aprender a elaborarla. Es una pulsera sencilla. Lo valioso de aprender a hacer este trabajo es el cálculo de los materiales y cómo debemos engarzar los hilos para poder trabajar después de tener puesta la medalla. Puede ser una medalla central o puede ser cualquier otro tipo de dije, ¿sí? Entonces vamos a trabajarla. Es esta pulsera, recordémosla, que es sencilla de elaborar. Entonces, para eso, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a tomar en cuenta los materiales que nos van a salir en nuestra pantalla. Utilizaremos hilo metálico dorado, que podemos conseguirlo en carrete o podemos comprarlo por metros, dependiendo de si solamente es una afición o queremos hacer pulseras al por mayor. Balines dorados, número 4, es el diámetro del balín. El dije central, yo voy a tejer con un dije central de corazón, pero igual aplica para trabajar medallas o cualquier otro dije central. Y nuestro telar, que lo vamos a sostener con estos pines o pinzas para que trabajemos los hilos. Además es fundamental que tengamos a mano tijeras, cinta métrica y la mechera o briquet. Muy bien, ¿cuánto material vamos a utilizar? Siempre vamos a partir de la medida de nuestra mano, de nuestra muñeca. Tomamos el contorno de la muñeca o el contorno de donde queremos que nos quede fija la pulsera. La medida estándar es 16 centímetros. Miremos bien ese valor y estemos seguros de que esa es la medida a donde vamos a cortar. 16 centímetros. Aproximadamente a mí me da en esta medida y es el valor que vamos a cortar. Esos 16 centímetros le vamos a agregar 10 centímetros de más a cada lado, hacia el lado izquierdo y hacia el lado derecho, 10 centímetros de más. Entonces, si tenemos 16 centímetros de un lado, 16 centímetros, que es el contorno de la muñeca, 10 centímetros de un lado y 10 centímetros del otro, tenemos un total de 36 centímetros. Lo dividimos en dos porque lo vamos a cortar. Va una parte para un lado del dije y otra parte para el otro lado. Nos darían 18 centímetros para un lado y 18 centímetros que van para el otro lado. Esos son los hilos fijos. A veces hay que hacer algo de cálculos, pero no es nada complicado. Vamos a ver cómo entonces sostenemos los hilos en el dije para colocarlos en el telar. Miremoslo bien. Introducimos por este lado la cabeza del hilo con el bucle y las puntas las metemos por ese bucle que metimos ahí y nos queda así. ¿Ok? Y comenzamos a sostener. Los 10 centímetros de más que hay de lado y lado son para poder sujetar el hilo en el telar. Siempre debemos tener hilo de más para poder trabajar. Listo.
sostenemos con los pines el hilo. Pero antes recordemos que le vamos a colocar unos balines a la pulsera. Tenemos 2 balines de cada lado. Entonces vamos a colocar, antes que nada, los 2 balines. Antes de tejer, los metemos por las 2 puntas que tiene el hilo. Si el hilo está muy abierto, pues cortamos un poquito las puntas para que no nos cueste tanto trabajo enhebrar. Cortamos sesgado y así es más fácil enhebrar las pepitas o balines en los hilos. Va la primera. Va la segunda. Fíjense lo que sucede, miremos bien, cuando estamos trabajando, introduciendo abalorios o pepas en nuestro trabajo, el hilo cómo queda, ¿sí? Como este hilo es metalizado, él se despeina, se despeluca, era lo que iba a decir, se despeina. Por eso es que colocamos un poco más de centímetros de cada lado, porque después al rematar debe quedar prolijo. Estas puntas después salen. Listo. Ya podemos sujetar este hilo del otro lado. Y vamos a empezar con el hilo que teje. ¿Cuántos centímetros necesitamos del hilo que teje? Que es la parte más larga de hilo que vamos a trabajar. Esa hebra que trabaja es la hebra más larga. ¿Cómo sabemos qué cantidad debemos cortar? Pues como ya sabemos cuál es el contorno de la muñeca, que nos dio 16 centímetros, la vamos a multiplicar por 6. Hay varios números estándar. Puede ser por 4, por 5, por 6 o por 8, dependiendo del grosor y de lo tupido que vaya a ser el trabajo. Como es un hilo delgado, lo vamos a multiplicar por 6. Si fuera un hilo muy grueso, lo multiplicaríamos por 8 para poder trabajar. Pero como es una hebra delgada, vamos a trabajarla por un número estándar que es el 6. 16 por 6 nos daría 96 centímetros. Y como vamos a trabajar una parte de un lado del dije y otra parte de otro lado del dije, pues esa hebra la cortamos por la mitad. Es decir, vamos a tener 48 centímetros de un lado y 48 centímetros del otro lado. ¿Listo? Guardamos ese lado que vamos a trabajar. Y con los primeros 48 centímetros vamos a iniciar nuestro trabajo. Vamos a hacer el famoso nudo plano. Tengamos en cuenta de emparejar las puntas a la hora de trabajar para que no nos vayan a quedar disparejos los hilos y luego se nos acabe primero una hebra que la otra. Listo. Vamos a ponerle atención a este nudo plano. No quiero entretenerlos tanto en cómo se hace el nudo porque hay infinidad de tutoriales sobre el nudo plano básico, sino que lo que quiero mostrarles es cómo trabajar este nudo, esta pulsera. Bueno, observemos cómo vamos a trabajar realmente nuestro nudo plano. Entonces, emparejamos las puntas, está la hebra allá sujetada por la hebra fija.
colocamos para que quede emparejado y nos vamos a hacer una lazada pasando por encima, esta otra hebra por encima y enhebramos por atrás para hacer este nudo y ajustamos. Curiosamente se hace lo mismo pero por debajo. La lazada ahora se hace con la hebra por debajo de la fija, esta hebra por debajo para enhebrar por encima. Sacamos acá, apretamos el nudo. Ahí llevamos un nudo plano. Vamos a hacer 4 nudos planos para colocar nuestra pepita. Volvemos a hacer por encima, enlazamos, por debajo, enlazamos, por encima, enlazamos, por debajo. Es decir, hacemos esto, ténganlo pendiente, enlazamos, ¿cómo podemos contar cuántos nudos van? Miremos esto. Acá tenemos 3 nudos planos. ¿Cómo los podemos contar? Cada vez que tejemos un nudo plano completo, que es por encima y por debajo, luego por encima y por debajo va otro, se nos van formando unas cabecitas, estas cabecitas, y con esas cabecitas es que vamos contando cuántos nudos van. Cuando los hilos de trabajo que utilizamos son así brillantes, el brillo suele como embolatarnos un poco la mirada para poder contarlos. Aquí, ¿cuántos nudos llevamos? Llevamos 1, 2 y 3. Si queremos hacer 4, nos haría falta un nudo para colocar la pepa o balín que vamos a colocar en nuestra pulsera para decorarla. Entonces volvamos a colocar nuestro trabajo en el telar y seguimos trabajando. También tenemos que tener en cuenta si en algún momento detuvimos el trabajo, si vamos a hacer el nudo por encima o el nudo por debajo. Entonces debemos observar la última hebra que tejió, si va por debajo o por encima. En nuestro caso, habíamos quedado haciendo la última lazada por debajo. Entonces, para reanudar, vamos por encima para hacer el último nudo antes de colocar la pepita. Por encima, por debajo. Listo, y vamos ajustando. Colocamos la pepa. Continuamos trabajando como si no hubiéramos colocado nada. Es decir, si terminamos haciendo lazada por debajo, pusimos la pepa, ¿qué sigue? Lazada por encima, por debajo, seguimos trabajando. La misma distancia del inicio va a ser la siguiente distancia para la siguiente cuenta. Aquí continuamos tejiendo hasta que nos dé
la mitad del contorno que medimos. Habíamos dicho que nuestra pulsera iba a ser de 16 centímetros, es decir, todo el contorno va a tener 16 centímetros. Pues vamos a medir cuánto tenemos que tejer desde la mitad del dije, sería hasta 8 centímetros, que sería hasta este punto. Terminamos de tejer en el mismo nudo plano. Entonces vamos a continuar. ¿Listo? Cuando ya hemos terminado la distancia deseada, hacemos los últimos nudos planos, el último nudo o los últimos 2 nuditos planos más ajustados para poder cortar estos sobrantes de hebra. Fundimos el hilo con calor de la mechera y pasamos a trabajar el otro lado de nuestra pulsera. Entonces vamos a hacer los nudos finales más ajustados. El último por encima, bien ajustado, por debajo, bien ajustado. Listo, soltamos del telar. Recuerden tener las tijeras a mano. Cortamos un poquitico al ras. Miremos bien la distancia que yo recomiendo que dejemos en la pulsera, en el punto cuando cortamos la hebra. No es tan al ras, pero dejamos un poquitico de hilo para poderlo fundir sin que vayamos de pronto a quemar el nudo y se nos vaya a dañar. Vamos a cortar la otra puntica. Sí, fíjense que yo no le dejo esa hebra ni tan larga ni tan corta al ras para poder fundir. Vamos a fundir. Cuando vayamos a comprar el hilo dorado para macramé, tenemos que estar muy conscientes que el hilo que vamos a utilizar funda, porque si compramos hilo dorado con alma en algodón, pues el hilo no se nos va a fundir y al hacer estos remates pues se nos puede dañar el trabajo. Recuerden tener una llama controlada en el mechero para que no se les dañe la pulsera. Fundimos. Ok, miren, quedó fundido. Yo no daño el hilo, no me gusta dañar la cabeza del hilo. Vamos a fundir con más atención esta hebrita de este otro lado. Listo, quedó fundido nuestro hilo. También les recomiendo que evitemos que nos quede negro. A veces suele pasar, si con una lija suavecita tratamos de sobar un poquito el hilo, le quitamos a veces eso negro. Bien, tenemos media pulsera trabajada. Vamos a hacer lo mismo que hicimos de este lado, lo vamos a hacer de este lado.
Bueno, listo. Tenemos entonces ya nuestra pulsera casi terminada con este dije central de corazón. Vamos entonces a hacer el nudo corredizo similar al que tenemos acá en esta pulsera, que es un nudo que llamamos de ahorcado. Dentro de las hebras que nos han sobrado en nuestro trabajo, al cortar el trabajo de nudos que hicimos, tenemos unas hebras más largas y unas más cortas. Para que no desperdiciemos tanto material, podemos utilizar la más larga para hacer ese enrolladito o nudo de ahorcado que tenemos para darle amarre a nuestra pulsera. Para que no se nos confundan los terminales de los hilos al trabajar, podemos de una vez colocar estos pines o pepitas o balines terminales antes de hacer este cruzado para el nudo corredizo, y que así no se nos vaya a confundir las hebras. Marquemos 4 balines porque tenemos 4 hebras, o si queremos un balín para las 2 hebras, lo podemos hacer. Recuerden que si son para vender, cada material de más que le coloquemos a nuestra pulsera, pues va a ser un costo. Entonces debemos aprender a diseñar con menos material, pero que nos queden bonitas las pulseras. Listo. Esa distancia es apenas prudente para amarrarnos la pulsera. Observemos cuánto mide para que sea aproximadamente igual en el otro lado de nuestra pulsera. Tenemos ahí 5 centímetros. A esa distancia vamos a hacer el nudo que nos sostenga, el balín final. Como es un hilo que funde, pues ahí se nos va a sostener el balín. Cortamos, fundimos esas punticas para que no se nos vayan a despeinar las hebras. Lo mismo del otro lado. Fíjense que por eso dejamos 10 centímetros de hebra, porque algo puede pasar con las hebras y si necesitamos cortar para trabajar, no vamos a tener dificultades con el manejo del material. Volvemos nuevamente para que las puntas nos queden parejas. Contamos 5 centímetros. A esta distancia hacemos el nudo. Muy bien. Cuando ya vayamos tomando más experiencia en la hechura de las pulseras, pues no vamos a gastar tanto tiempo. En las primeras que hagas, vas a encontrar tus primeros clientes. Ahora sí no se nos van a confundir las puntas cuando vayamos a hacer el nudo corredizo, porque ya tenemos identificadas las puntas de la pulsera y el nudo corredizo lo vamos a hacer aquí. Listo, con la hebra más larga. Hacemos un bucle. Miremoslo bien, cómo lo vamos a colocar.
Ojo con ese bucle, observe muy bien cómo lo vamos a trabajar. Una punta más corta que la otra. Y comenzamos a darle vueltas a ese nudo, a esa hebra, y yéndonos hacia esta lazada, ajustando. Pues no apretemos tanto para que no nos cueste tanto trabajo ponernos la pulsera. Vamos enrollando ese nudito. Sí, fijémonos que vamos haciendo ese rollito de ahorcado. A mí me parece que este es un nudo sencillo para hacer ese nudo corredizo. Lo podemos también hacer con el nudo plano. Hacemos varios nudos planos, pero en este caso estamos haciendo este nudo corredizo o ahorcado, que es sencillo. Mire, ya no le vamos a dar más vueltas, ya estamos terminando la hebra. Lo metemos por el bucle, sostenemos y jalamos para traernos el bucle para acá. Apretamos las dos puntas. ¿Ok? Ahí tenemos ese nudo corredizo, véanlo. Ahí está corredizo. Y hacemos lo mismo para sujetar el hilo y que no se nos vaya a desenrollar. Igual es un nudo de ahorcado, el de ahí no se suelta, ¿sí? Pero para que esto no nos quede así, vamos a cortar cada punta y fundir esa puntica para que ya nos quede prolija nuestra pulsera. Cortamos acá, tenemos cuidado de no quemar el trabajo. Y tenemos nuestra pulsera con dije central. ¿Listos? Y nos la cerramos. ¿Ok? Perfecta nuestra pulsera. ¿Ok, amigos? Esa es la manera de trabajar. Espero que les haya gustado. Recuerden buscarnos y seguirnos en nuestras redes sociales, siempre como Arte y Bisutería. En Instagram, arte.ibisutería. En Facebook, Arte y Bisutería. Y por YouTube, Arte y Bisutería. Muchas gracias, amigos. Ahí tenemos nuestras pulseras.